Eh, y ahora sí, estamos grabando. Ya, entonces vamos a partir con la guía de algoritmos. No sé si alguien quiere leerla o quiere ayudarme en esta parte para que podamos interactuar y no sea yo un monólogo. Mientras más personas conversan en esta parte del reforzamiento va a ser mejor, porque más adelante puede alguien compartir pantalla, ver las distintas resoluciones, etc. No sé si alguien se ofrece, por favor. Bueno, si no se ofrece nadie, igual lo voy a leer yo. Y si tienen dudas, no importa. Yo las resuelvo. Entonces, dice, esta parte es de ejercicios diversos. A diferencia de las otras guías de algoritmo, no estamos resolviendo una problemática en específico como era la máquina de transportadora ni la máquina que dividía, ¿ya? Solamente se nos van a otorgar distintos ejercicios y nosotros, en base a las características generales que nos definieron en el enunciado, vamos a hacer las resoluciones. Por lo tanto, dice, generalidades. Suponga un procesador que realiza operaciones aritméticas y lógicas de carácter general, cuyas características se describen en los siguientes párrafos. Entonces dice, el procesador de esta máquina permite definir la cantidad de variables que sean necesarias de los siguientes tipos. Entonces dice, tenemos las variables del tipo numérico, en donde hay datos enteros o decimales, y tenemos ejemplos de los valores que pueden tomar. El nombre tipo de variable string, que son cadenas de texto, que deben escribirse entre comillas o dobles, y que por ejemplo es el típico hola mundo, el C, cadena vacía, cuando son solamente dos comillas, etc. Y las booleanas, que de repente este es el más difícil de entender porque son operaciones con valor lógico. Esto lleva a la realidad, puede ser así como, no sé, yo tengo una variable que se llama encontré mi celular. Yo estoy buscando mi celular durante toda la casa y el encontré mi celular va a estar falso mientras que yo no lo tenga. Una vez que lo encuentro, digo, oh, encontré mi celular, por lo tanto, el encontré mi celular es verdadero. Tiene que ver con toda esta relación binaria que existe en la respuesta si un sí o un no, un verdadero o un falso, en el verificar la existencia de algo o no la existencia. El ideal es que cada vez que nosotros estemos aprendiendo esto como los tipos de variables, todas estas cosas, tratemos de asociarlo a cosas de la vida real. Por ejemplo, las variables string, cualquier variable puede ser el nombre, mi nombre, puede ser María Paz, puede ser el nombre de la asignatura, cualquier cosa que sea con un texto, el color de algo, los datos de un cliente, todas esas cosas se escriben. Y los datos numéricos son aquellos que toman un número, o sea, las variables numéricas, no sé, mi edad, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que hay ahora en esta sesión, que son 16, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, toda variable debe ser definida. Para definir una variable se usa la instrucción def con el siguiente formato. Entonces, esta instrucción es propia del procesador que estamos viendo ahora. Hay distintas maneras de definir variables que las van a ver más adelante, pero para este ejercicio yo defino, pongo def y digo de qué tipo es mi variable. En este caso, como un ejemplo, puede ser de tipo numeric y el nombre de la variable va a ser edad. Entonces, ¿qué va a pasar con esta variable? Esta variable de tipo numeric se va a mantener como numérica durante toda la programación y solo va a admitir entonces valores que son enteros o decimales. Si yo la definiera como string, la edad tendría que escribirse con cadena de texto. Luego dice los operadores que permiten trabajar con las variables, y está la operación de asignación, de comparación de igualdad, comparación mayor estricto, etcétera, 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 que en el fondo son parte del procesamiento de los datos que yo le voy a dar al computador
y estos operadores me van a servir para hacer todas las operaciones lógicas para que finalmente me entregue el resultado. Entonces, la asignación, comparación, multiplicación, resta, suma son parte de estas operaciones lógicas. Bueno, ustedes tienen el PDF, así que no voy a entrar a leer cada uno como es, sino que lo van a tener como instrucción. Y después dice, el procesador considera también el uso de paréntesis para construir expresiones. O sea que al igual que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un ejercicio en matemáticas y necesitamos poner en paréntesis una parte que va aparte, el computador y este lenguaje me va a permitir hacer eso. Después dice, los operadores lógicos, el procesador soporta los siguientes operadores lógicos para formar expresiones. Claro, estos eran los operadores aritméticos, perdón. Entonces estos son los operadores lógicos que hablan sobre and, or y not. Entonces, cada vez que yo me hago una pregunta lógica, esta puede no tener operadores lógicos, como puede ser si es que esto es igual a lo otro y no hay ninguna otra condición. Pero cuando existen más de una condición, yo puedo utilizar los operadores lógicos entonces y decir, bueno, si ocurre esto y lo otro, si ocurre esto o lo otro, en el caso de la disjunción. Y el not es para decir que no tiene que ocurrir esto. Entonces después dice, el procesador no soporta otras operaciones aritméticas ni permite definir variables de otro tipo. Después más adelante van a ver que hay distintos lenguajes que permiten definir variables de muchos tipos. Y los procedimientos, hay dos procedimientos o métodos que se proveen listos, que son el read y el write. Entonces el read lo que hace es leer lo que el usuario entrega y el write es mostrar en la consola el valor de una expresión, un mensaje, etc. Después dice las funciones, provee una función. Esta función retorna un valor que puede ser utilizado en una expresión o puede ser asignado a una variable. Entonces, por ejemplo, el truncar es muy utilizado porque generalmente, como los datos pueden ser decimales y enteros, hay variables que soportan solo enteros, por ejemplo, y hay variables que soportan decimales, y ahí, dependiendo de la operación que yo quiera hacer, voy a necesitar estos decimales, no los voy a necesitar, o voy a necesitar almacenarlos en variables que quizás no soportan un decimal. Por lo tanto, la función está en truncar. Y las estructuras de control. Entonces, vamos a la parte de las especificaciones y se pide generar los siguientes algoritmos. Voy a darles 5 minutos para que lean la A, para que la hagan, porque supongo que ya han hecho pseudocódigo, por lo tanto deberían poder hacerlo. A medida que vayan terminando, si es que terminan antes de los 5 minutos, me avisan. Y si es que alguien sería muy bueno que quiera compartir la pantalla para ver su código, bienvenido sea. Si no, yo voy a mostrarles o voy a hacer en conjunto la programación. ¿Ya? Así que les voy a dar 5 minutitos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Si no, podemos ir avanzando. Ya, háganlo.
Hola, para los que recién se integraron, subí una guía de algoritmos a la sección de ayudantía y estamos en los 5 minutos para la resolución del primer ejercicio. Ya, entonces ya pasaron los 5 minutos, así que voy a eh, proceder a mostrar la pantalla y vamos a ver. Estoy desde el iPad para poder eh, mostrarles lo que es la guía. Ya, entonces, antes de mostrarle la resolución, ¿alguno pudo hacer algo de la guía? ¿O definió las variables? ¿O me diga como la forma en que pensaron el ejercicio? Yo ¿No? hice algo, pero tiene Ujú. muchas variables, entonces no sé si está bien. Es que puede tener muchas como puede tener pocas, dependiendo. Pero cuéntame, ¿qué variables utilizaste? Eh, Usé una variable para bípedos, o sea, la cantidad de bípedos, otra Ujú, para la cantidad de cuadrúpedos y otra ujú. para cómo almacenar los animales totales. Ya, Después eso, otra para el porcentaje de bípedos, otra para los ya. porcentajes de cuadrúpedos y Ujú, después como el número de patas totales, el patas cuadrúpedo y patas sí, bípedo. Pero ya. era para los porcentajes. Ujú. Eso. Todo lo que definiste de variables está bien, porque en el fondo lo bonito de esto es que existen muchas maneras de hacerlo. Y por ejemplo, tú vas a querer hacer un código quizás un poco más específico y decir así como ya, en esta variable voy a almacenar el porcentaje y si es que yo necesito utilizar el porcentaje más adelante va a ser súper útil. Pero también quizás otra persona va a decir, no, sabes que no quiero hacer una variable de porcentaje y la voy a calcular al momento de mostrarlo nomás. No sé si me entiendes. Entonces, eh, está bien lo que pusiste, porque en el fondo, si nosotros leemos lo que dice acá, dice, un usuario ingresa la cantidad de bípedos y cuadrúpedos de un zoológico. Entonces, lo que debe mostrar es el porcentaje, por lo tanto, tener la variable de porcentaje tiene mucha lógica, y respecto a un total de animales. O sea, si nosotros sabemos que el porcentaje es en base a un total, claramente la variable total de animales, que la tengo acá, tiene que estar. Si no estuviera, no tiene mucha lógica. Parece que ese verde no se ve mucho dentro de la pantalla. A ver. Entonces, como te decía, el total tiene que estar, si te están diciendo la cantidad total de patas, por lo tanto, tiene que haber una variable total de patas, por lo que yo pueda contar. Tiene que haber una cantidad de bípedos, una cantidad de cuadrúpedos, porque para calcular un porcentaje, si nosotros decimos, calculo un porcentaje,
Entonces tiene que ser la cantidad dividido en el total por 100, que es lo que queremos expresar en porcentajes de 10, 20, 30, o si solamente queremos un decimal, no es necesario el por 100. Pero por lo tanto nosotros, cuando nos enfrentamos a un ejercicio sin siquiera pensar en la programación, vamos a tener que pensar primero cómo vamos a calcular este porcentaje. Y en base a cómo calculamos el porcentaje, que es lo que nos están pidiendo acá, nosotros podemos ver qué variables necesitamos. Entonces, como sabemos que el porcentaje se calcula de esta manera, sabemos que vamos a tener que tener las cantidades, sabemos que vamos a tener que tener los totales. Por lo tanto, no vi quién me contestó el nombre, pero estaba súper bien. Em, bueno, aparte de esa definición, nosotros tenemos que ajustarnos ahora a la manera de, o sea, el lenguaje que nos está diciendo que tiene este procesador. Y por lo tanto, cada vez que nosotros iniciemos algo en este procesador, vamos a tener que poner que se inicia y también que termina. Yo siempre recomiendo, antes de empezar a programar todo eso, darle la estructura al tiro de la programación, o en este caso al pseudocódigo, y para que no se nos olvide estas cosas esenciales como terminar el código, ay, justo accedieron. Para que no se nos olvide estas cosas esenciales como lo que es empezar o terminar el código, siempre pongamos los primeros, o sea, ese es como un tip. Y después yo voy escribiendo adentro. Entonces, ya vimos lo que era la definición de las variables, y como la compañera habló, podían ser estas variables o podían ser más dependiendo del nivel de especificación que nosotros queríamos. Hasta el momento, como yo lo programé en este caso, yo quise solo definir las cantidades de bípedos y las cantidades de cuadrúpedos para solamente hacer el cálculo del porcentaje y no tener tantas variables, para no tener que iniciar tantas variables y para que no tener que hacer como muchas más líneas de código. Entonces, una vez teniendo definidas las variables, cabe destacar que teníamos que ponerle el tipo que eran las variables, y como todas eran cantidades, todas son numéricas. Entonces le decimos al computador, oye, ¿sabes qué? Créame estas variables, todas son numéricas, por lo tanto van a recibir solo números. Y después le digo también al computador, oye, aparte, yo inicio las variables, o iniciación, no voy a escribir iniciación porque es muy, muy largo, inicio las variables en un valor. O sea que por defecto, una vez que se crean, yo voy a decir que el total está en cero, que el total de patas está en cero, que la cantidad de bípedos está en cero y que la cantidad de cuadrúpedos también está en cero. ¿Cierto? Eh, Esta inicialización no necesariamente tiene que ser cero. Va a depender de lo que me diga, por supuesto, el enunciado. ¿Ya? Hay veces que inician, no sé, pues valores no válidos para el problema en -1. Va a depender. Y luego que ya tengo lista toda esta parte inicial, que en el fondo es la base, el sustento de donde yo voy a partir, puedo hacer todas las operaciones que yo quiera, las operaciones lógicas, las operaciones aritméticas, que me van a ayudar a procesar estas entradas en las salidas que quiero, que en este caso son el porcentaje de bípedos, la cantidad total de patas y el porcentaje de bípedos en relación a las patas, al total de patas, porcentaje de patas de bípedos en relación al total de patas y el total de cuadrúpedos. Por lo tanto, si yo necesito interactuar con mi usuario y necesito pedirle una cantidad, si yo no escribiera, por ejemplo, esta parte, ¿alguien me diría qué pasaría si es que no estuviera eso? El usuario no sabría qué poner. Exacto. El usuario no sabría qué poner porque yo no me estoy comunicando con el usuario. Entonces, es imposible que yo
usuario del computador sepa que ahora tengo que poner la cantidad de bípedos si es que no me lo están pidiendo. Por lo tanto, estas líneas son esenciales para la interacción que casi siempre ocurre. Porque como dije, en el fondo lo que hacemos en la programación es darle datos de entrada, que se procese y que salga algo que nosotros queremos. Entonces, si no existe la interacción, ¿qué datos de entrada van a llegar? A menos que sean operaciones lógicas que tengan que hacerse por defecto, yo no tengo que ingresar nada. Entonces, toda esta parte de la interacción es necesaria. Entonces, aquí lo que hago es pedirle al usuario, aquí se lee lo que me escribió el usuario y luego le vuelvo a pedir la otra cantidad y vuelvo a leer. Entonces, después de que yo le dije, oye, por favor, ingrésame la cantidad, el usuario me la ingresó, ingrésame la otra cantidad, el usuario la ingresó, lo que sigue es las líneas que nosotros tenemos que darle al computador para que efectivamente haga operaciones que me den el resultado que yo estoy buscando. En esta parte no ocurre interacción. Sin interacción. Y es propio del computador. ¿Alguien me puede decir qué está ocurriendo acá? Si es una operación lógica o una operación aritmética. Aritmética. Claro, es una operación aritmética porque estamos haciendo líneas de secuencia en donde se está haciendo el cálculo de algo o asignación de algo. ¿Qué ocurre? Que como yo tengo el igual de asignación, a la variable total que en un inicio estaba en 0, lo que yo estoy haciendo es diciéndole, oye, total, ahora los dos totales, ya no vas a estar en 0, sino que vas a hacer lo que me ingresó el usuario, la suma de las dos cantidades que me ingresó el usuario, y la otra va a ser las cantidades que me ingresó el usuario multiplicado por algo. Por lo tanto, el valor de comparación con la parte que estamos haciendo acá de operaciones aritméticas cambia. Y una vez teniendo los resultados que se necesitan, los tengo que mostrar y por lo tanto ocurre interacción de nuevo. Y yo le digo la cantidad de patas, el porcentaje. Y por ejemplo, aquí el porcentaje, como decía la compañera que me había contestado, las variables que había utilizado, esto perfectamente podría haber estado acá. Si es que yo hubiera tenido la variable porcentaje definida. Se le habría asignado eso de ahí. Y, bueno, después el otro porcentaje también podría haber estado. Y se le muestra al usuario, muestro todo lo que se necesitaba y el programa termina. No sé si tienen alguna duda con el ejercicio de acá. Si se entendió, si voy muy rápido, muy lento. Se entendió súper bien. Ya, gracias. Ya, entonces, ahora para no perder más tiempo, ojalá hayan avanzado más de la 1 y si no, no importa. Vamos a la parte. No voy a Yo mostrar tengo una la. duda. Ujú. Con respecto a la parte de cuando sale para que escribir, ¿no interfiere el tema que uno se coloque así como el paréntesis antes del slash, por así decirlo, de la edición? Porque a lo mejor te puede tomarlo como que solamente el 2 está dividiendo el total de patas. O, o si te toma todo. ¿Cómo, Por cómo, ejemplo, cómo, cómo? ¿Aquí? por ejemplo, en la parte de la interacción, ¿Aquí? de cantidad de bípedos por 2 dividido en total de patas. ¿No interfiere en Ujú. algo no colocar un paréntesis entre la cantidad de bípedos y el 2? Porque a lo mejor Es la que, división puede tomar solamente el 2. claro, es que no estaría interfiriendo porque, por ejemplo, si nosotros lo ponemos así, eh, se va a ver, no estaría interfiriendo porque lo que pasa es que
La lectura del porque es una computador multiplicación, ¿no? es una multiplicación y la lectura del computador es de izquierda a derecha. Por lo tanto, lee que la cantidad de bit de 2 por 2 se divide en el total de patas. Ah, Ahora, ya, ya. si tú quisieras más especificación y para estar como segura, porque obviamente de repente uno se puede equivocar, perfectamente podrías haber hecho eso y estaría correcto igual. Ahora, si fuera una suma, sería necesario colocarlo, ¿cierto? Claro, claro. Ya, gracias. Y lo mismo acá, sí, ahí para que estén más seguros. Ya, entonces, gracias por la pregunta. Em, la B dice determinar si un número es par. Yo a la rápida puedo decir un número es par si es divisible por 2, ¿cierto? Pero yo para determinar si es divisible por 2, ¿cómo lo hago? Porque es fácil decir, ah, ya, pero en esa determinación ocurre todo un proceso. Entonces no sé si alguien me puede decir la secuencia que hay que hacer para determinar si un número es par. Disculpa, antes de eso, tengo ¿Mm? una duda. Lo que ¿Sí? pasa es que yo estaba haciendo ese ayer y, y yo le puse, por ¿Cuál? ejemplo, ¿El par? ya, sí, lo del par. Ujú, Y ujú, le puse que si el número era divisible por 2, o sea, el número dividido por 2 era igual al número y ujú. como el slash hacia el otro lado. Pero ese Ya, como slash, módulo, ¿no? o sea, no recuerdo cómo se Parte llama. entera, división en parte entera. Claro, sí. Pero ese Ujú. slash no estaba en la guía, entonces por eso no supe cómo hacerlo de otra manera. Claro. Ah, qué bueno que lo hayan hecho antes de, de estar acá. Eh, claro, es que eso es lo que le preguntaba, porque cuando queremos determinar, está esa opción, ¿cierto? Que es decir, si es que el número está dividido en dos, ahora lo voy a escribir acá. Si es que el número se divide en dos, es igual al número no lo puse para el otro lado, es igual a la división parte entera. ¿Qué significa esto? Es que, por ejemplo, si yo divido y esto no tiene decimales, se va a cumplir que esto es correcto, ¿cierto? Porque la división en parte entera es, retorna, retorna el número entero, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Como no tenemos este comando de acá, tenemos que pensar otra lógica que va desde la definición que les acabo de dar. Entonces, si es que la división en dos no tiene decimales, entonces decimos que eh, es un número par, ¿cierto? Una consulta, ¿Mm? ¿no podemos usar ahí el creo que era el comando, no sé? ¿Sería la guía de truncado? Sí, eso era lo que iba a llegar ahora. Ah, ya, perdón. Buenísimo, ¿no? Buenísimo, sí, exactamente, porque ¿qué ocurre? Si yo digo que la división del número en dos tiene que ser igual al truncado de esa división, quiere decir que cuando yo lo trunqué, efectivamente no se hizo nada porque no tenía decimales el resultado. Por lo tanto, mi división con el truncado es el mismo y por lo tanto el número es par. Es la misma lógica que la división en parte entera. Entonces les voy a mostrar y vamos a ir revisándolo paso a paso. Lo primero, entonces, que revisamos es que este el inicio y este el fin, que no se les olvide. En mis tiempos, cuando era presencial, si no estaba el inicio y el fin, era un 1, porque si no, no hubiera corrido el programa. Entonces, eso de verdad, lo tienen que ver. Entonces, el inicio y el fin,
Y van viendo. Entonces, tenemos la parte de la definición de las variables. Y decimos que obviamente necesitamos el número que va a ingresar el usuario. También vamos a tener que tener una variable que me va a almacenar la visión. Y yo en este caso quise especificar también cuando yo lo truncaba, por lo tanto dije ya, también voy a tener una variable que sea la variable truncado. Voy a iniciar los valores en 0, por lo tanto el número 0, división en 0, truncado en 0. Y aquí va a ocurrir la interacción. Por lo tanto, yo tengo que indicarle, por favor, al usuario que me entregue algo, porque si no el computador no va a hacer nada. Y yo como usuario le ingreso el número que quiero calcular, si es par o no es par. Entonces acá viene lo que hablaba. Vamos a tener que asignarle a la división el valor, es decir, la operación aritmética. Entonces la división ya no es 0, sino que va a obtener el valor del número dividido en 2. Y el truncado va a ser igual a la función trunc, entre paréntesis, el número que yo voy a truncar, que es el almacenado en la variable división. Entonces acá, como habíamos visto, están las operaciones Una consulta. aritméticas. Ujú. Yo podría ahorrarme, por así decirlo, variables y solamente trabajar en función al número y colocar el if, por ejemplo, con respecto solamente a ¿qué era? Espérame. Con Ujú. respecto a la operación en sí. Sí, sí se puede hacer. Son distintas maneras de hacerlo nomás. Ah, ya. Yo se los puse así para que vieran lo que estábamos haciendo y como tener los nombres, como para poder explicárselo. Pero perfectamente podría ser que, em, a ver, que esto esté acá y que esto esté acá. Eso era lo que me decía, ¿cierto? Sí, eso. Ujú. Sí, perfectamente podría ser así. Entonces, aquí viene la condición lógica, y en estas condiciones lógicas es como de repente donde más se enredan, pero yo siempre digo que hay que leerlo y traducirlo nomás. O sea, ¿qué dice acá? Si es que la división es igual al truncado, entonces van a ocurrir las sentencias. Y si es que no, else, ocurren otras sentencias. Y si no, termina el if and if. Entonces, si la división es igual al truncado, yo le digo al usuario, oye, el número sí es par. Y si es que no ocurre esa condición, yo le digo al usuario, el número no es par. Y por lo tanto, termina el if y termina la sentencia. Lógica. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, o alguna manera de hacerlo distinto, o alguna apreciación. No sé. Si no, podemos continuar. No, todo súper. Ya, gracias. Entonces, Ah, yo ya tengo una vamos en... consulta. Sí, sí. Si hubiese que escribir el número, sería el número, cierro comillas, más, y pongo división, abro comillas, es par, cierro comillas. Sería así en el Em, primer right, si hubiese que escribir el número. como si aquí, si tú quisieras decirle el número, Sí, ya. Eso, mira, va a depender del lenguaje que estés utilizando. En este caso, los procesos, o sea, el procesador lógico que está en el enunciado dice que cada vez que yo escriba y le quiero adjuntar algo,
En el caso de una variable, solo lo tendría que poner así, con un más. Sí, eso es lo que estaba preguntando. Pero, por ejemplo, si lo quiero poner justo al lado de el número es, o el número, y pongo el número. Y después pongo par. Tengo que hacer así como comillas, escrito, Ah, claro, comillas, claro. Sí, más. sí, 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 sí. Sería, sorry que escribo pésimo en el iPad. Sería el número más número más, abre comillas, es par. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Ujú. Em, es bueno que preguntes sobre eso porque esta es la concatenación de variables para la presentación al usuario. Y hay muchas veces que nosotros vamos a tener que entregarle los datos al usuario de esa manera. Así que siempre, bueno, en casi todos los lenguajes la concatenación es con un más y se tienen que respetar las comillas que me dicen qué es string, qué es variable y qué es número. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda de este ejercicio? No, todo claro. Ya, gracias. Entonces, vamos a continuar. Entonces dice, el usuario proporciona un número n. Suponga que el valor es un entero no negativo. El algoritmo debe mostrar la suma de los números enteros entre 0 y n inclusive. ¿Alguien hizo este ejercicio? Que me diga qué utilizó. ¿No? ¿Nadie lo hizo? Yo lo hice, ¿Sí? pero se me olvidó lo que iba a decir. Pero sí, yo lo hice. Ya. Esa era mi ¿Mm? consulta, lo siento, ahí sí. Ujú. Después de cada suma que se hace, ¿hay que mostrar la suma o simplemente mostrar solo el resultado de la suma? Esa era mi duda. Eso es parte de la interpretación del enunciado. Ah, Yo creo que es la suma total. Yo lo hice como sí, suma sí, total. yo igual. Sí, sí, la suma total. Ya, pero en el fondo, lo que lógicamente quiero que entiendan, lo que ocurre acá, es que a mí me entregan un valor de un número. ¿Y cómo lo hago en el fondo para sumar? Voy a aprovechar. ¿Cómo lo hago para sumar todos los números existentes entre 0 y el número que me dijeron? Obviamente que voy a tener que hacer repetitivamente la suma. Por lo tanto, al hablar de que algo está repetido, automáticamente yo digo, chuta, acá hay una iteración. Esta iteración puede ser de diferentes formas, pero la que está expresada aquí en esta guía es la del while. ¿Y qué me dice el while? Mientras ocurra una condición, mientras esta condición sea verdadera, yo voy a ejecutar un montón de sentencias. Y aparte, para cerrar este while, voy a tener que ponerle un loop. Porque, por ejemplo, si yo no le pongo el loop que me dice hasta acá las sentencias que yo quiero repetir, el computador no va a saber cuáles son los límites de la repetición. Y lo más probable es que si no le pongas eso, va a estar iterando infinito y se te pega el computador. ¿Por qué? Porque yo no le definí los límites a mi computador. No le definí la secuencia que tiene que hacer y que tiene que procesar. Por lo tanto, siempre que ocurra un while, yo tengo que decir, mientras ocurre esto, ejecuto las sentencias y esto ocurre hasta acá. Veamos si se me cargó el lápiz. Sí, creo que sí. Entonces, vamos a partir. Les traje pauta para poder ver la mayor cantidad de ejercicios. No es porque no quiera hacerlo interactivo con ustedes, que como tenemos poquito tiempo. Entonces, vamos a decir lo primero que les recalqué. Ay, no, no está cargado. Vamos a ir cargando un rato.
Entonces lo primero que les recalqué es que tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin. ¿Ya? A ver si puedo marcar aquí. No, no se marca. Ahí sí. Entonces, tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin. Y yo voy a escribir dentro de este inicio y de mi fin, que son los límites del código. Entonces, vamos a definir variables. Yo puse que era necesaria la variable número, que va a ser la que me va a ingresar el usuario, la variable suma, en el fondo es la suma, que es la variable que va a contener la suma total y que se va a ir actualizando en cada iteración, y la variable contador. ¿Por qué la variable contador? Porque como teníamos que utilizar un while, a ver si puedo escribir, como teníamos que utilizar un while acá, yo tenía que darle una condición, y mi condición es que yo voy a sumar hasta llegar a un número. Y voy a ir a sumar de uno en uno este contador, por lo tanto tengo que sumar todos los numeritos, todas las unidades que existen desde 0 hasta ese número, por lo tanto tengo que iterar repetitivas veces, n veces, que en el fondo n es el número. Por lo tanto, justifica que en la creación de las variables exista el contador. Entonces, aquí inicio en 0 las variables, interactúo con el usuario, como ya hemos dicho, el usuario no me va a entregar nada, si yo no le digo que tiene que entregar, se lee el número, que en este caso es el n, y voy a decir, mientras el contador, que se inició en 0, ojo, sea menor o igual al número, voy a ejecutar las sentencias que están acá, que son las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una forma gráfica que ustedes pueden entender qué ocurre en las iteraciones, que se llama ruteo, que no sé si se lo han explicado, cada uno igual rutea de maneras distintas, pero es importante que se las enseñen. Entonces tenemos la variable contador y tenemos la cantidad de iteraciones. La iteración 1, en la 2, en la 3, en la 4, hasta n, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la primera iteración, es decir, la primera vez que entra al while, mi contador está iniciado en 0, por lo tanto el valor del contador es 0. Pero para la iteración 2, al final de mi iteración, el contador se actualiza. Por lo tanto, mi contador ya no es 0, sino que es el contador anterior más 1. Por lo tanto, para la segunda iteración, este tiene un valor de 1. Y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí vamos a poner n más 1 porque está en 0. Entonces, entra en la primera iteración mi valor del... espérenme. Entro en la primera iteración, mi valor de la suma también, era 0 también, ¿cierto? En la primera iteración. Entonces, al final de la primera iteración, la suma va a ser suma más contador, sigue siendo 0, hasta que hasta que el contador tenga algún número válido. Por lo tanto, hago el aumento del contador más 1 y digo loop. Quiere decir que hasta acá quedan las instrucciones, que tengo que repetir y vuelvo a preguntar. Entonces, mientras el contador sea menor o igual al número, el contador al final de la iteración 1 estaba en 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si está en 1, es menor al número, no sabemos cuál era el número, supongamos que el número era 3. Entonces, si mi número era 3, sí, ocurre, por lo tanto, va a entrar.
Y ahora la suma va a ser el contador, que vale 1, más la suma anterior, por lo tanto mi suma es 1. ¿Ya? Aquí me falta poner el 0 inicial, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, mi suma termina en 1 y ahora mi contador tiene que aumentar en 2, por lo tanto, aquí aumentamos. Ahora mi contador vale 2, por lo tanto, mi sigue siendo menor o igual al número, por lo tanto vamos a seguir sumando. Y la suma ahora va a ser lo que yo tenía, 1, más el valor del contador, que en este caso es 2. Por lo tanto, la suma al final de la segunda iteración, o en este caso como tercera porque parte de 0, sería 1 más 2, 3. Ahora mi contador está en 3, porque se aumentó. Por lo tanto, si mi contador es 3, sigue siendo menor o igual al número que ingresamos, porque supusimos que este era igual a 3. Entonces va a entrar a la iteración y la suma va a decir suma más el contador. Entonces es 3 más 3, es 6. Y el contador aumenta a 4. ¿Qué ocurre? Que yo digo ya, se repite la verificación de la iteración. Pero ¿qué ocurre? Que ahora el contador es 4 y mi número era 3. Por lo tanto, esto se hace falso. Y no vuelve a entrar al while. Y mi valor final de la suma fue 6. Entonces yo escribo y digo el valor de la suma es y concateno la suma. Eso es lo que ocurre cuando yo tengo que utilizar una iteración. No sé si alguien tiene una duda al respecto con esto. Yo tengo una duda. Ujú. Yo escribí el write antes de suma, contador y número. O sea, el write y el read. ¿Y Esto. esto no es bueno? Sí, esa parte ahí. ¿Y lo pusiste acá? No, arriba. Arriba de suma, contador y número, donde están igualados a 0. Ah, ya. Es que en estricto rigor sí, porque después cuando veamos el lenguaje de programación, hay muchas veces que la variable no se inicia en 0 y que se inicia en el momento de que el usuario te ingresa el número. Sí, así que sí, totalmente válido. Solamente Gracias. que como es necesario que todos entendamos que hay una parte de inicialización de variable, yo puse que todos iniciaban en 0. Y que de repente igual es lo mejor, porque así tienes más segmentado el código. No sé si alguien más tiene una duda con respecto a esto, sobre las iteraciones, etcétera. Si no, podemos avanzar al siguiente. Todo claro. Ya, gracias. Entonces, después dice, un usuario ingresará inicialmente un valor n correspondiente a la cantidad de números que procesar. Luego, el algoritmo deberá ingresar n números. Luego de... Ah, eso está re broma. Bueno, luego el usuario tiene que ingresar los n números y al final deberá mostrar la cantidad de valores pares que se ingresaron. Entonces aquí ya está mezclando todo lo que hemos visto, que menos mal lo vimos con detención. Entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente el usuario ingresará el valor de n. Y el valor de n es el límite de iteraciones que yo voy a realizar. O sea, el usuario me dice, yo quiero ingresar 30 números. Entonces, yo le digo al computador, mientras que mi contador sea menor o igual a 30, el computador va a tener que recibir todos los números que yo le quiera ingresar. Que aquí dice ingresarlos en el número. Entonces, en esta iteración ocurre el ingreso de los números.
Y al final deberá mostrar la cantidad de valores pares que ingresaron. Por lo tanto, aparte de estar adentro de mi iteración, que por cada número yo le digo lo que tiene que hacer, hay una operación lógica y aritmética que se tiene que efectuar como instrucción dentro del while luego de preguntar el número. Entonces, aquí está la otra parte que dice cantidad de valores pares. Por lo tanto, cuando dice que ingresa un valor n, automáticamente sabemos que tiene que haber una variable asociada al total de números que tiene que ingresar el usuario. Como sabemos que va a ingresar n números, estos números tienen que ser almacenados en alguna variable, por lo tanto la variable es número en este caso, que yo lo ocupé como por defecto. Luego tenemos que debemos calcular en alguna parte, que hasta el momento no se les he dicho, que es dentro solamente, les dije que era dentro de la iteración, si es que el número es par o no es par. Como había dicho la compañera anteriormente, yo perfectamente puedo no tener estas variables de división y truncado, pero para que sea más entendible, y lo voy a poner en otro color, para que sepamos que esta es la versión aritmética, tienen que estar las variables división y truncado. Además, como estamos hablando de una iteración, yo tengo que tener la variable contador, porque de alguna manera el computador tiene que saber hasta cuándo voy a estar pidiendo los números y hasta cuándo voy a estar ejecutando estas sentencias. Y como dice la cantidad de valores pares que ingresaron, estamos hablando de que de alguna manera por cada iteración yo tengo que contar si es par o no es par, y eso se tiene que ir almacenando a través del tiempo. Por lo tanto, hay una relacionada a la cantidad de pares. Aquí nuevamente se iniciaron las variables. En cero, como dijo muy bien la compañera anteriormente, esto podría haber estado como no podría, dependiendo de la lógica del ejercicio. Por ejemplo, el total de números quizás podría no haberse iniciado en cero, pero en este caso lo hice para que vean que había una parte de iniciación de variables. Aquí nuevamente tenemos la interacción y todo esto es parte de lo fácil porque ya lo hemos visto. Por lo tanto, yo le digo, claro, ingrésame la cantidad de números que vamos a procesar para yo poder seguir. Eso lo dice el computador, entonces se lee el total de números. Y aquí comenzamos con la iteración, que es lo que a mí me importa destacar. ¿Se ve ese? Ay, sí, ese color. Con la iteración. Por lo tanto, mientras el contador, nuestro contador, sigamos con la lógica de secuencia, nuestro contador estaba en 0. Nuestro total de números, supongamos que era 2. Supongamos que el usuario ingresó 2. Entonces, si mi contador está en 0, yo pongo, fíjense bien, que tiene que ser menor al total de números. ¿Por qué? Porque va a efectuar una iteración en 0, va a efectuar una iteración en 1, pero si yo pusiera menor o igual al total de números, va a efectuar una iteración en 3 y mi total de números es 2. Por lo tanto, siempre tenemos que estar viendo en qué número iniciamos la variable. Esto hubiera cambiado si, por ejemplo, yo hubiera iniciado el contador en 1. Si yo inicio mi contador en 1, ahí sí yo tendría que poner que el contador sea menor o igual al total de números. Entonces, como mi contador está en 0 y mi total de números es 2, perfecto, vamos a entrar a hacer todas las instrucciones. Le digo al usuario, por favor ingrese un número. Se lee ese número y efectuamos la división en 2 y el truncado de la división. Luego, dentro de esta iteración, vamos a tener una condición lógica que es esta,
que ya la habíamos visto cuando detectamos si era par o no par, por lo tanto era si es que la división es igual al truncado, entonces la cantidad de pares se va a asignar un valor que va a ser la cantidad de pares anterior que yo tenía más 1. Supongamos que el usuario aquí me ingresó 2 nuevamente. Como el 2 es un número par, esto se va a aumentar y ahora mi cantidad de pares va a ser 1. Si me ingreso, por ejemplo, un número 3, simplemente no hubiera entrado a esta condición lógica. Ya, gracias, Montserrat. Qué bueno que quedaste más clara. Igual voy a subir el video y sí, ya tenemos que terminar esto. Yo creo que este va a ser el último ejercicio que vemos. Y me pueden enviar sus resoluciones por mail. Bueno, entonces, si es que la cantidad de pares, si es que, ¿cómo iba? Si es que, por ejemplo, era un número 3, no iba a entrar a esta condición lógica y iba a continuar. Luego, como es secuencial, una vez que yo verifico si entra o no entra la condición lógica, voy a decir, bueno, entonces mi contador es igual a mi contador más 1. Mi truncado va a partir en 0 nuevamente y mi división va a partir 0 nuevamente. Y voy a decir, perfecto, me voy a verificar si es que nuevamente tengo que efectuar esta iteración. Esto es sumamente importante, esta parte. ¿Por qué? Porque la primera parte me va a decir que va a aumentar el contador y por lo tanto yo voy a poder salir de alguna manera de mi while, porque si yo no lo aumento es una iteración infinita. Y porque mi truncado y mi división tienen que ser 0 cada vez que yo ingreso nuevamente al while. Si es que no son 0, perfectamente, si es que yo hubiese puesto, por ejemplo, esto un poquito más arriba de esto o cualquier error, como no está iniciado en 0, va a tomar el valor anterior que yo tenía y que no es lo correcto. Entonces, la inicialización nuevamente en 0 o asignación de valor 0 y vuelve a entrar. Entonces, una vez que, por ejemplo, llegue a la última iteración, yo voy a saber la cantidad de números pares totales que había y me voy a salir del loop y le voy a decir al usuario, bueno, una vez calculado todo lo que tenía que hacer, la cantidad de pares es y la cantidad de pares asociada y termina el programa. Recordemos que siempre tiene que estar el inicio y el fin. Para no quitarles más tiempo porque ya nos pasamos, no sé si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio. Yo sí. Ujú, ¿Puedes subir un poquito, por favor? ujú. Em, Creo como que no entendí muy bien la lógica del ejercicio porque aquí nuevamente como que pide 2 veces que el usuario ingrese un número Ujú. y Sí, mira, no lo entiendo. ya, comprendo. Lo que pasa es que en esta primera, acá, estoy pidiéndole que me ingrese el total, ¿cierto? Que en el fondo va a ser la cantidad de números que el usuario quiere ingresar. Pero después, por cada iteración, que quiere decir que es cada una de las posibilidades de número que el usuario puede ingresar, yo nuevamente le tengo que pedir que me lo ingrese para poder yo verificar si es que este número es par o no. Por lo tanto, aquí está el ingrese el número en particular. ¿Y por qué este está dentro de while y por qué el otro no? Porque esto yo se lo tengo que pedir tantas veces sea el total de números. O sea, tantas veces yo diga que tiene que repetirse esto. No sé si me entienden. No, es que creo que me perdí con el enunciado, porque el usuario tiene que ingresar, por ejemplo, ya el número 30, y de esos números yo tengo que sacar los pares y A impares, ver, eso entendí yo, pero creo que no es eso.
Mira, es que dice, un usuario ingresará inicialmente un valor n correspondiente a la cantidad de números que procesar. Por lo tanto, esa parte está acá, ¿cierto? Sí, Hasta ahí sí, vamos eso bien. sí. Sí, Entonces después dice, luego el algoritmo deberá ingresar n números al usuario. Esto está raro, ¿ya? Pero en el fondo, lo que tiene que ocurrir es que el usuario tiene que ingresar n números, ¿ya? Y que en base a esos n números ingresados, se debe calcular si es que es par o no es par. Entonces, para ingresar n números, como es una cantidad finita y no es un 1 de números, o sea, como no solo lo tengo que hacer una vez, sino que lo tengo que hacer n veces, entra a la iteración del while, que me dice que voy a repetir n veces la cantidad de instrucciones que tengo. Por lo tanto, aquí está el ingrese los n números, los cuales se les va a calcular si es que es par o no es par. ¿Sí? creo que sí. Gracias. Pero no, pero es que si quedaste con dudas, sigue preguntando más, si no tengo problema de contestar. A ver, ¿cómo lo interpretas tú el enunciado? No, yo lo había interpretado sumamente mal. Como ¿Por que qué? había que ingresar un número y a partir de ese Ujú. número determinar, no sé, entre el 0 hasta ese número, cuántos eran pares y cuántos eran como impares o algo así. Pero no, va en tema de lectura, así que no, súper mal. O quizás yo lo entendí mal. A ver, dice luego el algoritmo deberá ingresar n números al usuario. Es que yo creo que está mal redactado, sinceramente. Ojalá el profe no me esté escuchando. Pero, porque aquí, claro, o sea, es que si la redacción está súper rara. Pero, por ejemplo, si es que tú hubieras interpretado lo que tú me acabas de decir, obviamente que tendría que ser solamente un ingreso de variable. Por lo tanto, lo que tú me estás diciendo está bien en base a esa interpretación de ese enunciado. Entonces, pero como yo, por ejemplo, interpreté que me dan un total de números y además el usuario tiene que ingresar la cantidad de números igual al total, o sea, por cada iteración tiene que ingresar algo, por lo tanto yo lo hice dentro del while y lo hice 2 veces. Pero está bien la manera en que hubieras hecho tu interpretación del enunciado. No sé si me entiendes. Sí, gracias, de verdad. Muchas gracias. Yo Sí, había porque al final... interpretado, ay, yo había Ujú, sí. interpretado eso como que el algoritmo tenía que Ujú, crear como alguna parte, como que dentro de, que creara aleatoriamente números dentro ujú. de, por ejemplo, si me decían 30 números, tenía que crear 30 números random. Ya, sí. Eso lo había interpretado yo. Sí, también puede interpretarse eso. Es que yo creo que, claro, está raro el enunciado. Pero lo importante es que, según la interpretación que uno tenga, que ojalá sea la adecuada para el enunciado, en este caso el enunciado estaba raro, por lo tanto pueden haber un montón de interpretaciones que son válidas, mi programación esté sujeta a esa interpretación. Entonces, por ejemplo, si como dices tú, el sistema tendría que crearme aleatoriamente n números, ahí yo quizás tendría que recurrir a una función aleatorio. De repente existen que el programa te crea aleatoriamente el número. Y, por ejemplo, se los puedo ir mostrando o puedo calcular la cantidad de números pares dentro de esos números aleatorios que resultaron. Entonces, está bien. Y qué bueno que me digan las distintas interpretaciones que tienen, porque al final, en base a la interpretación y a cómo yo veo cómo de quizás tiene que resolverse el ejercicio, va a ser la manera en que yo voy a programar. Entonces, mientras más semejante sea mi interpretación a lo que dice el enunciado y de repente, mientras más objetivo sea el enunciado,
más cosas en común van a tener las distintas programaciones. Eh, Así que como les digo, claro, como yo interpreté este enunciado, era que me tenía que ingresar un número total de números, un n, y voy a repetir n veces la secuencia, y en esa secuencia yo le voy a pedir un número. O sea, le voy a pedir n números, y en base a esos n números me tiene que mostrar la cantidad de números pares que se ingresaron. ¿Por qué lo interpreté así? Por la última parte, porque dice, al final deberá mostrar la cantidad de valores pares que se ingresaron. Por lo tanto, me está diciendo la cantidad de números que ingresó el usuario, que son pares. Así que eso, no sé si lo entendieron. Sí, todo clarísimo. Por mi parte. Ya. Genial. Bueno. ¿Levantó la mano alguien? Hoy recién vi que levantaron la mano, como no tenía visto. Lo acabo de hacer. No te Ah, ya, preocupes. ya. Era Sí, para preguntar el horario del próximo viernes, o si todos los viernes va a ser de la misma eso. manera o algo así. Eso, qué bueno que me recordaste, porque claro, se los tenía que preguntar. No sé si este horario a ustedes les acomoda o quieren cambiarlo. Está sujeto a la disponibilidad que tengan ustedes. Bueno, y mi disponibilidad, obviamente. Eh, no sé si les acomoda este horario, porque si les acomoda, perfectamente pueden ser los viernes en que haga reforzamiento voluntario. Por mi parte, me gusta tener los viernes libres, pero hay un horario que está como entre las 11 y las 12, que es como una ventana que tenemos, que igual podría ser una buena opción. ¿Día O después de viernes? almuerzo. ¿Cómo? Eh, La clave va- 5-6. yo hago otra ayudantía en la clase 5-6. Hago ayudantía de optimización lineal Y en los después días tenemos viernes. la 9-10. La 9-10, yo tengo ayudantía financiera, pero no la hago, sino que tengo que asistir yo a esa. Ah, entonces está bien Em, que estemos en tengo, ese horario. tengo libre la 7-8 parece. A ver, déjame ver. Mm, 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 mm. Ahí tengo mi calendario. Claro, tengo libre la clave 7-8, que es desde las 12:10 hasta las 1:30, creo. Y también tengo libre la clave 3-4. Día En Bueno, viernes. estas dos ahí tenemos tenemos clases, ¿verdad? ayudantía y modelaje. Ayudantía, oh, Así claro, que, no. Yo el lunes, la no. verdad es que lo tengo vacío. O sea, tengo solamente clave en la 1-2 y de ahí ya no tengo nada más que hacer el día lunes. Eh, si tienen alguna clave el día lunes, quizás lo puedo hacer. Igual el ideal es que el reforzamiento sea después de haber visto las clases. Entonces no tiene mucha lógica que sea el día Claro, lunes. sí. Em, es que No, no entonces yo sé. creo que estaría bien este mismo horario. Está Sí, bien. Bueno, el lunes no que lo dejemos, porque si buscamos Mm, como que todo coincida, creo que es difícil. sí. Ya, entonces quedamos en que el próximo viernes también vamos a tener el reforzamiento. Próximo viernes va a ser más entretenido aún porque vamos a empezar a programar en Java. Así que ahí ya vamos a ver código, código, código y vamos a interactuar. No va a ser tanto así como, uy, yo le dije al computador esto, sino que de verdad lo voy a estar haciendo y el computador me va a estar respondiendo. Entonces va a ser más instantáneo y más entretenido. Y vamos a entrar a lo que es realmente la programación. Así que bacán. Me habían preguntado si es que voy a subir esto.
y necesito la confirmación del profe porque me tiene que contestar y no me ha contestado. Cuando me conteste, voy a subirla, obviamente, sin ningún problema. Así que eso. Creo que preguntamos ayer en la clase y dijeron que tú tenías que ver. Ah, si es que lo subí o no lo subí. Claro. Ah, ya, entonces sí, lo voy a subir. Igual quiero que me revisen mi parte en el caso de que haya como algún error. Porque no sé, pues, de repente uno se equivoca, entonces estoy esperando que el profe como que me lo corrija y yo lo subo. No hay nada de constancia. Así que eso, chiquillos y chiquillas, fue el reforzamiento. Espero les haya gustado. Traté de hacerlo lo más interactivo posible y qué rico que me contesten. Y eso. Así que está mi correo en el aula. O sea, creo que es el primer correo que sale entre paréntesis coordinadora. Que no le asuste el nombre coordinadora, yo contesto igual. Y eso. No sé si tienen otra cosa que decir, si no terminamos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchas Chao. gracias. Chao, Estuvo Que muchas súper. estén gracias. bien.